al trabajo de mate para alumnos de cuarto grado. En este caso vamos a revisar la jornalización de cuarto grado para la semana número 5. La semana número 5 ya pertenece a la unidad número 2. En este caso la jornalización nos recomienda trabajar las clases 1.2, 1.3, abertura. Aquí tenemos el ángulo está abierto a la derecha y otro está abierto hacia la izquierda. Vamos a la solución. Dice el solución. El ángulo de Miguel también es menor a 90 grados, el de Miguel, pero su posición es diferente al ángulo de María. Para medirlos, coloca el transportador de forma que un lado del ángulo quede sobre la marca del cero. Aquí tenemos la forma como se usa el transportador. En el lado inicial del ángulo se pone el cero en el transportador y luego se van contando con los números de adentro los ángulos: 10, 20, 30, 40, 50 grados. A donde marca el lado final del ángulo, este lado que está como recostado, y coincide con el 50 en el transportador, con los lados de adentro, ¿verdad? Si fijamos, el transportador tiene dos tipos de números, unos que van de 180 hacia abajo y otros que van de 0 hacia arriba. Entonces vamos a tomar los números de 0 en adelante: 0, 10, 20, 30, 40, 50. De la misma forma vamos a medir el otro ángulo, el de Miguel. Coincidimos el transportador en el lado inicial con más afuera, de los que comienzan de 0. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Después de 50, cada rayita es un ángulo. Es un grado, perdón. 51, 52, 53, 55. Y ahí está el ángulo de Miguel, mide 55 grados. Y el ángulo de Carmen mide 50 grados. Observo, dice que el otro lado del ángulo pasa por la graduación de 50, es el que hablábamos, ¿verdad? Para saber cuánto mide el ángulo, este lado que está como más abierto es el que nos va a decir cuánto mide la abertura. La abertura es cuánto está de abierto el ángulo entre los dos lados. Entonces pasa por la graduación de 50, entonces el ángulo mide 50 grados. Dice. Y luego en el de Miguel dice, toma la graduación que está en el lado exterior, es decir, los números que están más afuera del transportador, porque inician con 0. Recordemos que siempre vamos a utilizar la numeración que comienza en 0. El otro lado del ángulo pasa por la quinta graduación, después de 50. Por lo tanto, mide 55. Lo que decíamos, que después de 50, cada rayita es un grado. Entonces, en este caso, dice que pasa por la quinta graduación, y la quinta significa 5 grados, es decir, 50 más 5, 55. Luego dice la respuesta, el ángulo de Miguel tiene mayor abertura, porque el de Miguel tiene 55 grados y el de María solo tiene 50, ya que el ángulo mide 55 y el de María mide 50. Y se comprende, cuando se mide un ángulo se debe considerar que, número 1, al medir un ángulo solo importa su abertura. 2, la medida de un ángulo no depende de la longitud de sus lados. Es decir, no depende si los lados son más largos o más cortos, sino que depende de cuánto están abiertos esos lados, ni de la dirección del ángulo, es decir, no importa hacia dónde se abre.
Y número 3, si tiene un lado muy corto, de modo que no se pueda leer la medida, en el transportador el lado se prolonga hasta que se puede identificar. Es decir, si vemos que un lado es muy cortito y no nos ayuda a medir con el transportador, se puede con una regla hacerlo más largo hasta donde veamos que nos sirve el transportador. Entonces aquí tenemos un recuadro que dice los ángulos de la figura son iguales porque su abertura es igual. En este caso tenemos tres ángulos de 50 grados. El primero está abierto hacia la derecha, el segundo está como de lado y el otro está abierto hacia la izquierda. Pero no importa hacia dónde van, lo que importa es la abertura entre sus dos lados. En este caso los tres son de 50. Vamos al resuelve. Dice, mide los siguientes ángulos utilizando el transportador y escribe la medida. En este caso no puedo ayudar porque necesitamos tener el transportador para usarlo. Entonces lo que haríamos con este resuelve es usar el transportador como nos dice en el soluciona. De esta forma coincidiríamos el lado inicial y el lado final nos diría cuánto mide cada ángulo. En este caso no voy a resolver los problemas del resuelve porque no puedo utilizarlo en la computadora. Entonces, la recomendación que les doy es que analicen detenidamente la solución para que de esa forma puedan medir los del resuelve. Vamos a la siguiente clase de esta semana, que es medición y clasificación de ángulos. Dice la clase 1.3, analiza. Utiliza el transportador para medir los siguientes ángulos. Igual que la clase anterior, y hagamos coincidir el transportador con el lado inicial y luego el lado final nos dirá cuál es la abertura de cada ángulo. Les recomiendo, como dije en la clase anterior, que veamos el soluciona de la 1.2 para saber cómo se va a utilizar el transportador. Luego dice el soluciona. Observo que los tres ángulos miden más que el ángulo recto, es decir, miden más de 90. Recordar que al ángulo recto se le llama así porque mide 90 grados. Entonces, número 1 dice, para medir cada ángulo, coloco el centro del transportador sobre el vértice del ángulo. El vértice del ángulo es como esta esquinita donde se cortan los dos lados, esta esquinita, donde se cortan los dos lados, el lado inicial y el lado terminal. Esta esquinita se llama vértice. Luego coloco la marca del cero sobre uno de los lados, es decir, coloco el transportador en el centro tiene como una ruedita o como algo ahí en el centro y luego hago coincidir, así como en el soluciona de la clase anterior, el cero del transportador con un lado del ángulo. Y por último observo el valor que indica el otro lado. Si pongo en cero el transportador en este lado, el que me va a decir cuánto mide es el que me va a pegar en este otro lado. Igual aquí, si pongo en cero el transportador en este lado, el que me va a decir cuánto mide es este otro lado. Y así sucesivamente con los tres. Insisto, la clase 1.2 es importante, la 1.1 también para que sepamos cómo usar el transportador. En este caso, el solución aquí nos tiene la imagen. Miren, para medir el de 130, pongo el transportador en el lado inicial, que es el que está acostado, en 0, y comienzo a contar con los números más adentro, porque los que están más adentro son los que van de 0 en adelante. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110, 120, 130 mide, porque hasta ahí llega el lado terminal de este ángulo, desde 0 a 130, es decir, ese ángulo mide 130. Literal B, pongo igual, hago coincidir el transportador con el 0 en el lado inicial, y en este caso voy a contar con los números que están más afuera, porque ahí comienzan en 0. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Y después de 140 comienzo a contar cada rayita después de 140 y tiene 5 más, es decir, 145. Dice luego, viendo la graduación interna, el transportador, el ángulo mide 130, literal A, y el B mide 145.
Esto es bien importante analizar estas partes para cuando midamos nosotros, ¿verdad? Démosle especial atención, tratemos de entender cómo se utiliza para el resuelve, porque el resuelve de esta va a ser igual. Vamos literal C, y se observo que sin ningún lado horizontal, entonces giro el transportador. En este caso el literal C, si nos fijamos, ningún lado es horizontal, ¿verdad? Los dos están como movidos. Entonces le voy a dar vuelta al transportador hasta que uno de los dos lados coincida con el cero del transportador. Al coincidirlo, en este caso 0 está aquí, en este lado de la derecha, comienzo a contar con los números de más adentro, desde 0 y me lleva hasta donde termina el otro lado. En este caso el otro lado me marca 110. Aquí está. Igual en el D, de la misma forma, hago coincidir el transportador con 0 en cualquiera de los dos lados. En este caso lo han hecho con el de la izquierda. Y comienzo a contar los números que están más afuera, desde 0 hasta donde me marca el otro lado. En este caso el otro lado marca en 110. Esto es bien importante que lo practiquemos para que aprendamos a medir. En este video no puedo ayudarles porque no pudiera hacerlo en la computadora. Dice comprende, perdón, me pasé. Dice comprende, para medir ángulos mayores de 90 grados se sigue el mismo proceso que para medir ángulos menores de 90. Si un ángulo tiene un lado horizontal, a partir de ese lado se mide con el transportador siguiendo los mismos pasos. Los ángulos que son menores a 90 grados se llaman ángulos agudos. Los ángulos que son mayores a 90 pero menores que 180 se llaman obtusos. Y los ángulos de 180 exactamente se llaman ángulos llanos. Vamos al resuelve. Dice el resuelve. Mide los siguientes ángulos y clasifícalos en agudos, obtusos o llanos. En este caso, los ángulos agudos son los que tienen menos de 90 grados. En este caso, este literal A es agudo. No sé cuánto tiene de grados porque tendría que medirlo, pero con solo verlo sé que mide menos de 90 grados. Entonces, este ángulo, por ser menor de 90 grados, se llama, perdón, permítanme, me salí del libro de texto. Voy a ingresar de nuevo el libro de texto. No quiero hacer de nuevo el video, por eso voy a seguir hablando mientras llego al libro de texto. Las disculpas del caso, me sale más difícil comenzar a grabar otro texto. Entonces por eso lo voy a dejar siempre grabando. No quiero volverlo a hacer. Entonces me salí sin querer del libro de texto de cuarto grado. Voy a buscar de nuevo la lección que estábamos. Las disculpas del caso nuevamente. Porque pues, no está agudo. Voy a poner ángulo completo. Ángulo agudo. Vamos literal B. Este literal B se llama ángulo obtuso porque es mayor de 90 grados. Entonces este se llama ángulo obtuso. El literal C es también un ángulo agudo porque es menor de 90 grados. Entonces este también se llama ángulo agudo. Luego vamos al literal D. Cuando es de 90 grados tiene que estar formado por una recta vertical y una horizontal exactamente. Pero en este caso, esta parece casi de 90 grados,
pero está un poco más acostada. Entonces sería un ángulo obtuso también. Luego, este que es como esta rayita, que mide 180 grados, a este, cuando vean uno así, de esa forma, se le llama ángulo llano. Es el que mide 180 grados. Ángulo llano. Llano. Cuando vean siempre una línea así para cualquier lado que es ángulo, siempre se le llama ángulo llano. Y este también es un ángulo obtuso, agudo, perdón. Ángulo agudo. ¿Va? Entonces, ahí está la clasificación. Seguimos. Tenemos este G, que es mayor que 90, se llama ángulo obtuso también. Obtuso. Este D también es ángulo obtuso. Y este, como decíamos, cuando veo como una rayita, este se le llama ángulo llano. Mide 180 grados. Y luego dice el desafíate, dice en el juego derribando oponentes hay que botar los barcos del otro jugador. Encuentra los ángulos con los que debe lanzarse la chibola para derribar cada uno de los 3 barcos. Aquí tenemos estos ángulos. Deberíamos de medir cuánto mide el ángulo A y necesitamos poner el transportador en este lado costado negrito y luego para medir el ángulo A debemos de hacer coincidir en el lado punteado el transportador y ahí veremos cuánto mide. Para encontrar el lado B, el ángulo B, debemos de poner siempre el transportador en 0 y luego lo que nos dé el otro lado, aquí en este lado punteado, nos va a dar el B. Y por último, ponemos el transportador aquí al inicio y la abertura va a ser lo que nos dé el ángulo en este otro lado. Vamos a medir 3 ángulos. Allí, ¿verdad? Como les decía, no les puedo ayudar, sino que solo fíjense cómo se miden los ángulos en las lecciones anteriores y medimos el primer ángulo, que sería este del barco 3, el segundo ángulo, que sería este del barco 2, el primero sería de aquí a aquí, este ángulo A, el segundo sería de aquí a aquí, el ángulo B, el otro sería este ángulo C, que sería desde aquí hasta el barco número 1, ¿verdad? Espero que puedan medirlo. Cualquier duda también puedan hacerlo al Facebook o también al YouTube para yo poder ayudarles personalmente. Vamos a la clase 1.4, medición de ángulos mayores a 180. Dice la analiza, mide el ángulo con el transportador. Esta rayita roja significa el ángulo que nos piden que midamos. Esta es la abertura. Entonces dice, puedes prolongar un lado del ángulo para formar un ángulo llano. Prolongar significa hacerlo más grande. En este caso, en este recuadro, tenemos el ángulo de la analiza, pero este lado que va aquí, remarcado, se sigue prolongando recto, así como está este lado punteado, para tener este ángulo llano, ¿verdad? Igual se hace de esta otra forma. Recordar que el ángulo llano es de 180. Soluciona, dice. Prolongo un lado del ángulo, dice, formo un ángulo llano y otro ángulo menor a 180 y lo pinto de amarillo. El ángulo llano es el que queda arriba y el otro ángulo es este pequeñito, en este caso este de 30 que está de amarillo. Entonces dice, mido el ángulo llano es el que está aquí encima, que ya sabemos que mide 180, y a eso le sumo el otro amarillito que quedó abajo, ese mide 30. Entonces 180 más 30 es 210. Entonces esa sería la medida desde acá, incluyendo el ángulo amarillo. Dice Carlos, observo que se forman dos ángulos, lo que decía anteriormente, arriba, ¿verdad? El ángulo este de arriba, con la prolongación del lado punteado, más el que se formó abajo, ¿verdad? Y ahí él nos dice de qué forma hacerlo. Solo debemos de leerlo. Dice, él comprende. Paso para medir ángulos mayores a 180 grados.
Recordar que el transportador solo trae esta 180, ¿verdad? Por eso es necesario aprender estos métodos. Primero, se prolonga uno de los lados del ángulo para formar un ángulo de 180 grados. Y dos, se mide la parte del ángulo que pasa de 180 y se suma las medidas de los ángulos. El ángulo que se midió más 180. Y aquí tenemos, este es un ángulo recto, miren, este que tenemos aquí en este recuadro. Cuando vean un ángulo como este, normalmente va a tener un cuadrito como este, ¿verdad? No importa hacia qué lado esté, este siempre va a ser un ángulo recto, es decir, siempre va a medir 90 grados. Cuando está uno como así, son dos ángulos de 90 grados, ¿verdad? Este de la derecha y el de la izquierda. Entonces, eso forma un ángulo llano, porque un ángulo llano es 180. Y si aquí tenemos dos ángulos rectos o dos de 90 grados, es 180. Luego, tres ángulos de 90 grados forman 270. En este caso, tres lados de esta cruz son 270, 90 más 90 más 90. Y por último, el de 360 serían los cuatro lados. Es decir, como tomar en cuenta toda esta circunferencia, uniendo la abertura de toda la crucita esta. Vamos al resuelvo. Utiliza el transportador para medir los siguientes ángulos. Igual no les puedo ayudar porque necesitamos usar el transportador. Lo que vamos a hacer aquí es prolongar, a ver si puedo hacerlo aquí, prolongar este lado. A ver si lo puedo hacer un poco más grande. No lo puedo hacer más grande. Probar con. Aquí tendré que prolongar este lado, miren. Este lado que viene aquí, este donde estoy poniendo la línea, tendría que prolongarse recto, punteado aquí. Aquí iría donde va la línea. Entonces, ese lado que llegaría por aquí, digamos, así lo voy a prolongar. Vamos a ver. Como así lo vamos a prolongar. Como así. Entonces, este lado que queda arriba va a medir 180. Este no hace falta medirlo. El otro que hay que medir sería el que va a dar aquí, ¿verdad? El otro que vamos a medir 180 más lo que me da del lado punteado rojo a este otro negro. Entonces la suma de 180 más lo que mide este otro ángulo sería lo que va a medir este ángulo A. Igual en el B, ¿verdad? Igual en el B. Nosotros punteamos, seguimos la trayectoria de este lado, digamos. Aquí no lo voy a poder hacer por la forma que tiene el ángulo. Pero vamos a seguir este lado punteado por acá, ¿ves? Con la regla. Hasta por aquí, ¿ves? Entonces, esta parte va a medir 180 y lo que hay del lado punteado para acá, vamos a medir otro ángulo y a 180 le vamos a sumar lo que mide este otro lado, que va a dar del lado punteado con este otro que tiene B. C, igual, ¿verdad? Podemos prolongar este lado C, podemos prolongar el lado C, algo así, no me queda bien, no me queda recto. Lo vamos a prolongar como de esta forma, este lado, por acá, por acá. Entonces, este lado punteado, de aquí a aquí va a medir 180. Entonces, luego tenemos que medir lo que da del lado punteado, este que acabo de prolongar, de aquí para acá, para este otro lado. Vamos a sumar 180 más lo que nos dé aquí. Igual en todos los otros, ¿verdad? En este F prolongamos este. Este es un ángulo recto, ¿verdad? Este de aquí. Pero nos pide que midamos el de afuera, el exterior. Prolongamos este, que va a dar 90, y luego este otro, ¿verdad? Este y este. En este nos va a dar 180, ¿verdad? Porque son dos rectos. Este va a ser 180 más este va a ser de 90. 270 nos va a dar. Porque aquí va a ser un ángulo recto, un ángulo llano, perdón. Aquí va a ser un ángulo llano. Más la prolongación. Aquí va a ser el lado. Aquí
aquí va a ser la prolongación. Entonces, esta parte de aquí a aquí, de aquí a aquí mide 180 y luego de aquí a aquí mide 90. Entonces esto va a ser de 270. Igual de esta forma, prolongamos cualquiera de estos dos lados, este o este, medimos el de 180 y luego el otro. Esa es la única forma que siento que les puedo ayudar. Espero que hayan entendido. Y luego el número 2 dice Miguel, Mario y María midieron el ángulo A con sus transportadores. Determine quién midió correctamente el ángulo y explique por qué se equivocaron los otros dos. Aquí dice el literal A, Miguel midió 73. Este lado no está correcto, este ángulo no está correctamente medido, porque para comenzar a medir el ángulo del transportador, perdón, tiene que coincidir con uno de los dos lados en cero. Y aquí ni el primer lado está en cero ni el segundo. Entonces, este de Miguel está mal medido. Luego vamos el de Mario. Mario midió en 130, ¿verdad? Mario midió 150, midió, dice. Entonces él comenzó a contar con los números más exteriores. Entonces en este caso él no tomó los interiores, porque este ángulo tiene que medir 30 grados. Él comenzó a medir con los ángulos más superiores, de 180, 170, 160, 150. Y no, él tuvo que haber utilizado los números más internos, es decir, 0, 10, 20 y 30. El de Mario está mal medido. María sí, miren, María lo hizo correctamente. Ella hizo coincidir el transportador con 0, luego comenzó a medir 0, 10, 20 y 30 y midió 30. Entonces el lado correcto, el ángulo correcto medido es el 30 grados, el de María. Dice que para representar ángulos se puede utilizar letras minúsculas A, B, C, cualquiera se puede utilizar. Desafíate, dice, mide los ángulos y pinta los que sean menores a 90, utilizando diferentes colores. Yo no los voy a pintar, sino que les voy a poner un punto. ¿Cuáles son menores de 90 grados? En este caso, los menores de 90 grados. Los menores de 90 grados serían el A, es menor de 90 grados, este menor. El B también es menor que 90 grados. El C también es menor que 90 grados. Y el D. Todos esos son menores que 90 grados. Porque este otro que está acá es mayor de 90. Entonces aquí todos son menores de 90 grados. Ahí estaría la respuesta. Vamos a la siguiente clase. A 1.5. Dice que dibujo de ángulos utilizando el transportador. Dice la analiza. Carlos dibuja un ángulo de 40 grados y otro de 240 grados. Dibuja en tu cuaderno los mismos ángulos considerando los pasos que siguió Carlos. Y aquí nos dice cómo lo hizo Carlos. Cómo se dibujan ángulos. Esto es bien importante. Tengámosle bastante atención, bastante cuidado y practiquemos bastante. Dice, utilizo lápiz y regla y transportador para trazar los ángulos. Primero, y entonces aquí lo que hace es trazar el primer lado, miren. Traza un segmento recto que será un lado del ángulo. Miren. Pone la regla con una mano y con la otra traza con su lápiz el primer lado. Luego, coloco el centro del transportador. Miren, donde comienza el lado que trazó en el centro, se pone el transportador aquí, miren. Donde comienza el lado debe coincidir el centro que tiene el transportador. Hay diferentes transportadores, algunos tienen como un hoyito, como una abertura. En este caso, este del libro tiene como un centro, como con una rayita. Entonces se pone el transportador en 0, miren, todo el lado va en 0, y luego elijo hasta dónde voy a medir. Vamos el 3. Marco la graduación donde la medida del ángulo sea 40. Nos están pidiendo un ángulo de 40 grados. Entonces, busco y comienzo a contar los números internos, donde comienzan en 0. 0, 10, 20, 30, 40. Y ahí pongo la marca donde está 40. Miren, aquí está la marca de 40. Y luego, con la regla, comienzo y trazo el otro lado, desde el vértice hasta donde hice la marca. Y ahí está el ángulo de 40 grados. Es fácil, pero debemos de practicar.
Ahora dice, para el ángulo de 240 forma un ángulo de 180 y otro de 60. Pues 240 es igual a 180 más 60. Ahora voy a trazar uno de 240. Hago siempre el primer lado. Miren, aquí traza el primer lado. Y luego sabiendo que este recto es de 180, ¿verdad? Aquí lo estoy marcando. 180. Y luego marca la segunda graduación, que es la recta es la de 180. Y ahora desde esta recta, el lado punteado, mido uno de 60 grados. Entonces este otro de 60 con el de 180 que está arriba, me sale igual a 240. Entonces vamos al comprende, dice, los pasos para dibujar ángulos menores a 180 son, con regla, lo primero, con regla, trazar un segmento de recta que será un lado del ángulo. Lo que veíamos allí, ¿verdad? Eso es lo primero. Tenemos que trazar un segmento, normalmente horizontal, ¿verdad? Una recta. Luego colocar el centro del transportador en el extremo del lado, este será el vértice del ángulo. La marca del cero debe estar alineada con el lado del ángulo. Lo que decíamos, ¿verdad? Que el transportador debe estar acabar donde comienza el lado y al otro lado, el otro extremo, debe estar el cero. 3. Ubicar en el transportador la medida del ángulo que se desea trazar y hacer una marca. Con el lápiz hacemos una marca donde queremos el ángulo. 4. Con la regla unir el vértice del ángulo con la marca hecha en el paso. Luego, en el paso 3. Los pasos para dibujar un ángulo mayor a 180 después de restar a 180, el valor del ángulo son, con la regla, trazar un segmento recta que será un lado del ángulo, se prolonga para formar un ángulo de 180. Ahí lo que hacemos es prolongarlo y lo hacemos punteado. Y 2. Colocar el centro transportador sobre el vértice del ángulo, alinear la marca del cero con la prolongación del lado para medir a continuación de los 180. Luego seguir pasos 3 o 4. Dice el resuelve. Utiliza el transportador para dibujar ángulos con las siguientes medidas. Igual en estos ejercicios no puedo ayudar, solo recomendarles que vean la parte de arriba de esta clase. Revisen la 1.1, la 1.2, 1.3, esta lección para que vayan fijándose cómo ir utilizando. Aquí no les puedo ayudar de esa forma. Número 2 dice, Carmen y Juan y Beatriz al dibujar un ángulo de 45 grados hicieron las marcas que muestran las figuras. Encuentra quién dibujó correctamente y explica cuál fue el error que cometieron los otros dos. Vaya, en este sí. Dice que nos piden que midamos ángulos de 45 grados. Y hay 3 niños que lo han hecho. Entonces veamos cuáles se equivocaron y en qué se equivocaron. Veamos el primero. Carmen. Miren, Carmen, el error. Carmen trazó el primer lado, que es este que está de negro, y puso el transportador en 25. Entonces, esta no está bien porque el transportador debe de ir en cero con el ángulo inicial. Entonces, este no está bien correcto porque el transportador debería estar más arriba y coincidir el lado inicial, es decir, este lado negro, con el cero del transportador. Y aquí coincide como con 25. Entonces, el de Carmen no está bien. Vamos a poner una X. Este no está bien. Luego, vamos a ver el de Beatriz. Beatriz lo ha puesto en cero correctamente y va a medir 45. Miren, Beatriz lo va a hacer muy bien. Beatriz ha puesto el transportador cabal donde comienza el lado, lo he hecho coincidir con 0, donde termina el lado, y comienza a contar 0, 10, 20, 30, 40, y después de 40 va a contar 5 rayitas y ya marcó exactamente en 45. Lo que le falta a Beatriz solo es trazar una recta desde donde marcó hasta el vértice, aquí, para tener el ángulo correcto. Ese está muy bien. Y ahora vamos al de Juan. Juan lo hizo bien, puso bien el transportador donde comienza el lado, puso bien el transportador en cero, pero él comenzó a contar con los números de afuera. Miren, 45 le quedó aquí bien alejado. Y él tuvo que contar con los números más internos, donde comienzan en cero. 0, 10, 20, 30, 45, le iba a quedar por acá.
Entonces el de Juan está incorrecto porque utilizó los números incorrectos. Y voy a utilizar los números más internos, es decir, ahí está esa clase. Y vamos a la última de esta semana, que es la 2.1. Se llama clasificación de triángulos por la medida de sus ángulos. Y se le analiza. ¿Qué características tienen los ángulos en cada grupo de triángulos? Y aquí tenemos tres grupos de triángulos, el grupo A, el grupo B y el grupo C. Y se soluciona. Características de cada grupo es, cuáles son las características de cada grupo. Dice que el grupo A tiene todos sus ángulos agudos, es decir, las figuras del grupo A todos son ángulos menores de 90 grados, porque los ángulos agudos son menores de 90 grados. Los triángulos del grupo B, es decir, estos, tienen un ángulo recto, es decir, estos que tienen la figura del grupo B tienen un ángulo de 90 grados. Como veíamos en la clase anterior, normalmente cuando veamos un ángulo de 90 grados, va a tener una figurita como esta, miren, así como un cuadrito, ¿verdad? En este caso, eso significa que esos ángulos miden 90 grados. Esos que tienen como ese cuadradito, siempre que usted vea un triángulo, un ángulo, que tiene como ese cuadradito, como esa L, digamos, es un ángulo recto. Entonces los del grupo B tienen un ángulo recto. Y los del grupo C, dice los triángulos del grupo C tienen un ángulo agudo. El ángulo agudo es aquel que tiene más de 90 grados, ¿verdad? Entonces, en este caso tiene uno de 100, uno de 140, tiene un ángulo obtuso, perdón. Los triángulos del grupo C tienen un ángulo obtuso, que es un ángulo mayor a 90 grados, es decir, el de 100, el de 140 y el de 115. Y dice una aclaración: si olvida la clasificación de los triángulos por la medida de sus ángulos, puede guiarte con la siguiente idea. Acutángulo, ángulo agudo menor a 90 grados. Rectángulo, recto o igual. Y obtusángulo, obtuso, mayor a 90. Vamos a comprender. Los triángulos, dice, pueden clasificarse por la medida de sus ángulos. Acutángulos son todos sus ángulos son agudos. Es decir, los triángulos acutángulos son aquellos donde todos los ángulos de ese triángulo son menores de 90 grados. Triángulo, si tiene un ángulo recto, se llaman rectángulos. Es decir, si el triángulo tiene un ángulo de 90 grados, ese triángulo se llama rectángulo. Y si tiene un ángulo obtuso, es decir, mayor que 90 y menor que 180, se llaman obtusángulos. Vamos al resuelve para entender mejor. Dice resuelve. Clasifica los siguientes triángulos en acutángulos, rectángulos u obtusángulos. Recordando que los acutángulos son aquellos que todos son ángulos menores de 90, rectángulos tienen un ángulo de 90 y obtusángulos son los que tienen un ángulo mayor que 90. Entonces vamos al primero. Dice literal A. ¿Qué tipo de triángulo es este? Este está fácil. Miren, este de abajo es un ángulo recto. Este, ¿no? Entonces este se llama triángulo, después de solo una T, rectángulo se llama este. Triángulo rectángulo. Aquí tenemos otro, literal B. Este casi es recto, pero no. Este triángulo, si fuese recto, tendría que ser así. Pero esta recta, este lado está un poco como más acostado. Entonces este es un ángulo mayor que 90 grados. Entonces este se llama triángulo obtusángulo. Vamos al C. Aquí todos los ángulos son menores que 90 grados. Este parece un ángulo recto, pero me parece que está más agudo. Entonces le vamos a poner triángulo acutángulo, parece. Tengo dudas si será rectángulo, pero yo lo veo más agudo, pero no estarme equivocando. Luego vamos al D. Este igual parece un ángulo recto pero no. Entonces vamos a poner este está más claro. Poner triángulo acutángulo, es decir, todos sus lados son
menores que 90 grados. En este caso, este triángulo es un triángulo obtusángulo, porque tiene un ángulo mayor que 90 grados, que es este. Entonces este es triángulo obtusángulo. Y este me parece que es otro triángulo acutángulo. A ver qué más tiene la clase. Eso sería todo. Entonces espero que nos sirva este video con las clases de la semana 5 para alumnos de cuarto grado. Mucha suerte pues en su trabajo y espero que sirva este video.